Buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué bueno. Los invito a abrir su Biblia, si son tan amables, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Vamos a leer, por favor, juntos el versículo 1 al 3. Fácil de encontrar, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Estamos viendo una serie que comenzó nuestro pastor hace algunas semanas. Se llama Cristianismo o Religión, ¿se acuerda? ¿Cuántos han estado viniendo fielmente a esta serie? Mire, casi la mayoría. Cristianismo o Religión es la nueva serie que hemos comenzado a estudiar. Y entre los objetivos que yo, meditando en lo que esta serie nos ha enseñado apenas en su comienzo, en los objetivos que Dios tiene para nosotros a través de esta serie, si abrimos nuestro corazón a Dios, hay dos principalmente, mire. El primero es que Dios nos alerta, mostrándonos la gran diferencia que hay entre el cristianismo bíblico y la religiosidad en la que muchos viven hoy, misma que también muchos hombres usan para controlar a otra gente, y lo hacen a costa de lo que sea, ¿verdad? Creyendo servir a Dios. Y al decir a costa de lo que sea, me refiero a unas personas también, que deseando agradar limpiamente a Dios, pues son guiados engañosamente. Y hay otro objetivo que Dios tiene, mire, es que Dios nos confronta, mostrándonos lo que Él espera de nosotros como cristianos, como sus hijos, nacidos de nuevo. Él confronta a su iglesia exhortándola a vivir en santidad y en pureza en estos últimos tiempos invadidos de engaño y maldad. Dice la Biblia que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, ¿verdad? Eso dice 1 Tesalonicenses 4:7. El tema de esta noche se titula Religión o Hipocresía, a través del cual yo quiero invitarle a que nos enfoquemos en estos dos objetivos. Dios nos alerta, pero Dios nos confronta, pero cargándolo más hacia que Dios nos confronta. Fueron varias las ocasiones en las que Jesucristo llamó hipócritas a los escribas y fariseos. ¿Cuántos han leído alguna porción de la Biblia donde Jesús lo ha hecho? Jesús lo hizo. Algunos, ¿verdad? Dirigiéndose a ellos de manera contundente, haciendo uso de esta palabra tan interesante. Es muy interesante saber qué es hipocresía. Es más de lo que usted cree. Si usted lee, vamos a estarlo viendo, antes de abrirlo se lo quiero comentar primero. Si usted lee el pasaje donde Jesús exhorta a los fariseos y a los escribas diciéndoles hipócritas, se los dice 7 veces, en ese pasaje nada más. Se los dice 7 veces en nuestra traducción Reina Valera de revisión de 1960. Hay otras versiones que usted puede conseguir y como están parafraseadas las versiones, se puede hacer un recuento de las palabras y es diferente, pero las versiones llegan a donde mismo, cuando son fidedignas a los rollos bíblicos, ¿verdad? En el caso de nuestra versión más utilizada, Cristo les dice hipócritas 7 veces. Y en ese pasaje de Mateo 23, 1 hasta el 36,
cuando usted lo lea con calma en su casa nuevamente. Solamente en el verso 28 menciona a Jesús hipocresía, pero les dice 7 veces, repito, hipócritas a los fariseos y los escribas. ¿Por qué los llamó Jesús así? ¿Por qué los llamó hipócritas? Mire, hay una etimología de la palabra que en el diccionario y concordancia exhaustiva, que usted puede escudriñar también, hay una etimología de esta palabra, hipocresía, y es muy interesante. Y se complementa mucho más su significado con lo que contemporáneamente se cree que es hipocresía, y usted se va a sorprender. Hipocresía significa en griego actuar bajo una parte fingida. Hipócrita significa actor bajo un carácter asumido en un escenario. Se referían a la palabra hipócrita a un actor de escenario, un simulador. Y también en la voz media de esta palabra, es decir, en las raíces profundas de estos vocablos, que son hupo y crisis, también está el siguiente significado. La palabra hupo, o hupo, como lo quiera llamar, significa bajo o debajo, y la palabra krinomai significa decidir, es decir, significa que hay una habilidad baja para decidir. Se decide pero debajo de algo, a escondidas. Eso significa. Como esta definición del griego tiene que ver con los sentidos del ser humano, bueno, pues fue evolucionando y se le da estas traducciones contemporáneas. Hipocresía se considera como un estado, fíjese, es un estado, No solo es un adjetivo calificativo que suena duro, es una condición del hombre. Es un estado en el que se puede encontrar una persona. Es el acto de presumir cualidades, ideas o sentimientos contrarios a los que en realidad se tienen y se viven. Hay un hombre, un conocedor de este tipo de cuestiones americano, se llama Noam Chomsky. Él me gustó mucho, bueno, no me gustó, sino se me hizo interesante, ¿verdad? Es mejor decir así, esa es la verdad de la situación. Se me hizo interesante que él, como lingüista y analista social, define la hipocresía así. Es como la negativa a aplicar en nosotros mismos los valores que aplicamos en otros. Por ejemplo, un adulto que fuma y manda a sus hijos a que no fumen, es un indicio de hipocresía, sencillo, ¿verdad?, de entender. Y mire lo que me encontré, mi hermano. Hoy en día, la hipocresía es considerada como un conjunto de reglas para moverse en el mundo. Necesitas ser hipócrita para triunfar en el mundo. Y consta de 2 operaciones. La primera es la simulación y la otra es el disimulo. La simulación consiste en mostrar lo que se desea, en tanto que el disimulo oculta lo que no se quiere mostrar. Por eso los que tienen una doble vida moral, no se les hace malo ser hipócritas, en este sentido de la definición. Tienen una doble vida, viven así su vida durante mucho tiempo y no se les hace malo, porque ya se hizo parte del funcionamiento del mundo, fingir, simular. Y lo que simulas, contrario a lo que eres realmente, eso que eres realmente lo disimulas. Qué engañado está el mundo, ¿no? ¿Por qué comparó Jesús? ¿Ha notado usted que Jesús compara en 1, 2, 3 ocasiones, por ahí algunas ocasiones bien contadas, Jesús compara la hipocresía con la levadura? ¿Lo recuerda usted? ¿Lo ha leído? ¿Por qué comparó Jesús la hipocresía con la levadura? A mí me llamó la atención esto, mire. La levadura era una masa agria con un alto grado de fermentación.
le ponen a la cerveza, ¿no? Y hace una espuma la cerveza. Pura espuma, ¿verdad? Se usaba generalmente para hacer pan. Y esta hacía que tomara bastante tiempo el proceso de su preparación. Al ponerle levadura al pan, tardaba mucho en hacerse. Es una de las cualidades que le agregaba la levadura al pan. Se entretenía mucho el pan en el horno, en cocerse. Por eso cuando se tenía que preparar comida rápida, entre los judíos preparaban pan sin levadura. Ese se hacía rápido. Los israelitas tenían prohibido utilizar levadura durante 7 días durante la Pascua, para que recordaran que el Señor los sacó de Egipto apresuradamente. Qué detalles, ¿verdad? El pan sin levadura tenía un sabor insípido, no sabía muy bueno. Y por ahí va la cuestión de la levadura de los fariseos, ¿verdad? El pan sin levadura sabía insípidamente y les debía recordar cuando lo probaban y les sabía insípido, eso les debía recordar a los israelitas también sus aflicciones y la necesidad de juicio propio, de examinarse, por lo que recibió el nombre de pan de aflicción, pan sin levadura. Y otra cosa más de la levadura. La levadura estaba prohibida en todas las ofrendas del Señor que tenían que ser mediante el fuego. Prohibida la levadura. Sobre todo en aquellas ofrendas que tipificaban el sacrificio propiciatorio de Cristo. No levadura ahí. Ahí no le pongan levadura. Decía la ley en Levítico. Ya que la levadura se extendía a toda la masa, leudaba toda la masa, y se mezclaba, por lo que simbolizaba el carácter contaminante del mal, invadiendo toda la masa, todo lo bueno. Entonces la levadura es usada por Jesús en sentido metafórico como doctrina corrompida, ¿sí? Como el error mezclado con la verdad. Eso es levadura, en el sentido en que Jesús la utilizó para ejemplificar. Bien, mis hermanos, mire, habiendo definido esto, permítame cuestionar lo siguiente para meditar al respecto. Medítelo, contéstese a usted mismo. Está bien, si me quiere contestar a mí, muy bien. Le pregunto estas cosas. ¿Es hipócrita una palabra ofensiva? A ver, respóndeme así con su cabeza mejor, me siento más. ¿Quién dice que sí, hipócrita es una palabra ofensiva? Los que están dormidos, ¿qué opinan? Segunda pregunta al respecto. Cuando Jesús dijo hipócritas a los fariseos y escribas, ¿su intención era ofenderlos? No, dicen. Piénselo, Cuando Dios habla directa y contundentemente a nosotros para descubrir en nosotros el pecado, ¿su objetivo es ofendernos? ¿Te ha ofendido Dios? A mí nunca. Me siento mal que me saque mis trapitos al sol, pero nunca me ha ofendido. En ocasiones Dios nos habla con palabras fuertes, ¿no es así? Dije fuertes, no ofensivas. Porque hay quien cree que gritando es hablar fuerte. Hablar fuerte es decir palabras que peguen en el corazón. Y para eso no tienen que decirse gritando. Es como el que le aprieta el botón al control de la tele cuando se está acabando la pila, cree que apretándole más fuerte va a funcionar. ¿Verdad? Alguien puede decir, si alguien te acusa, porque mire, usted tiene título en su Biblia en Mateo 23:1. ¿Qué título tiene? Algunos tienen título. ¿Jesús qué? Acusa, fíjese. Si alguien te acusa de hipócrita, como Jesús a los fariseos, entonces sí te vas a sentir ofendido, porque, oye, me estás acusando, me estás diciendo hipócrita. Eso es una acusación, y una acusación es una ofensa. ¿Quién dijo eso? ¿Cuántos creen que una acusación es una ofensa? Diga conmigo, Nel. Digo, no. No, ¿verdad? No. Fíjese, ¿es correcto asociar acusación con ofensa? Mire lo que es acusar.
Acusar es formular un cargo contra alguien por considerarlo responsable de una falta. Y se le hace ver la falta para aplicarle una sanción. Esto lo sacaron de la Biblia. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Ofender es, por lo contrario, fíjese lo que es ofender, hermano, es herir, maltratar, injuriar, insultar o fastidiar a alguien mediante palabras o acciones. Obviamente ofenderse es resentirse por un dicho o un hecho ofensivo. Entendiendo esto, fíjese lo que le voy a comentar aquí. Cuando alguien al ser acusado lo toma como ofensa es por dos razones. Sabe que no es culpable, pero la acusación le ofende, aunque ésta no lleve la intención de ofender. O número dos, o sabe que sí es culpable, pero se muestra ofendido para evadir la responsabilidad, negar la falta, evitar el arrepentimiento, y eso se llama, dígalo más fuerte, hipocresía. Muchas veces en consejería matrimonial, uno de los cónyuges, casi siempre la mujer, viene a buscar consejo con el deseo de que las cosas mejoren en el hogar. Varones, ¿por qué no vienen? ¿Por qué siempre es su esposa la que anda luchando por mejorar las cosas en el hogar? En la consejería, después de que es escuchada la versión de uno de los dos, se vuelve necesario que asista el otro cónyuge para verificar lo que pasa, estando los dos presentes. Y así la consejería tiene frutos. ¿Cuántos saben que solo así tiene frutos? Sí. Es obvio entenderlo, ¿verdad? Así la consejería tiene frutos por la forma en que la Biblia manda que se hagan las cosas para corregirlas. Pero resulta que el otro cónyuge no quiere venir a la consejería. ¿Por qué no querrá? Dice la hermana, por hipócrita. Ay, hermana, usted me resumió todo en una palabra. ¿Por qué no querrá venir el otro o la otra persona? Yo me he topado con esa gente. Una hermana aquí, en este pedacito, hermano, yo quiero arreglar las cosas en mi matrimonio. Aquí platiqué con ella y, a ver, ¿qué pasó? Esto y esto y esto. Le dije, mire hermana, necesita venir su esposo porque, no que no le crea a usted, sí le creo, pero le creería más si su esposo estuviera. Y después llegó conmigo y me dice, no quiere venir, Julio. Yo me pregunto, ¿por qué no querrá venir? ¿Tiene miedo a sentirse ofendido? El objetivo de Dios al hablarnos fuerte nunca es para ofendernos, sino para confrontarnos. ¿Cuántos saben que es muy diferente ofender que confrontar? Todos lo saben, bueno, algunos no. Los que están dormidos yo creo que sí lo saben, pero el objetivo de Dios al hablarnos fuerte nunca es para ofendernos, es para confrontarnos. Pero también el término confrontar es confundido por muchos con el término ofender. Ya le dije lo que es ofender, es herir, lastimar, agredir con palabras o actos. Pero la confrontación de Dios no tiene como propósito herir, maltratar o insultar, sino ponerse frente a frente, ya sea con Él o con la otra persona, para que se discuta o se debata el asunto y averiguar quién de las dos tiene la verdad o cuál de las dos es falsa. Curiosamente, mire hermano, para aquellas personas que confunden confrontar con ofender, el arrepentimiento es un acto degradante. No les gusta arrepentirse. No les gusta sentir que cometieron un error y no les gusta sentir que tienen que decir, sí, yo la regué. Yo cometí un error, para nuestros hermanos de internet, ¿verdad? Que estén allá en África y no entiendan lo que es yo la regué, ¿verdad? Para los que confunden confrontar con ofender, repito, el arrepentimiento es un acto degradante, vergonzoso. Por esa razón, si tratan de ejercer un cristianismo, lo ejercen pero no hay fruto. Y un cristianismo sin fruto
es religión. ¿Verdad que sí? Un cristianismo sin frutos es prácticamente religiosidad. Y religión es hacer todo un sistema de cosas espirituales, pero sin Cristo. Nada más ahí. Todo aquel que ofende lo hace por razones carnales y destructivas, que la mayoría de las veces ni las menciona a quien ofendió. Cristo confrontó a los escribas y a los fariseos por razones justas, que sí les mencionó. No les dijo hipócritas y se fue. Les dijo hipócritas por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Los confrontó y les dijo las razones. Y vamos a ver algunas, ¿qué le parece? Le invito a abrir su Biblia en Mateo 23. Verso 13. Mateo 23, 13. Bien. La primera razón por la que Jesús les llamó hipócritas está en el verso 13. Dice, ¿lo tienen todos? Muy bien. Mas, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué significa esto? Jesús demanda a los escribas y fariseos como líderes de Israel. Esto es una exhortación a los líderes. Entonces, bueno, Julio, es para el liderazgo. Yo nomás la escucho. Bien, escúchenla nada más. Los exhorta a tener cuidado de enseñar la ley de Dios a los demás, pero mostrada y practicada primero en su propia vida. Por eso les dice hipócritas. Porque los ve que predican la palabra, pero no la viven. Ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar. No existe otra causa más lógica del porqué de la religiosidad que ser oidor de la palabra, pero no hacedor. Y eso tú lo puedes detectar en tu vida así. En este preciso momento, tú puedes decir, yo, Julio, soy un oidor, o yo, Julio, soy un hacedor de la palabra. En este momento. No necesitas ni que yo termine de predicar, ni irte a tu casa y pensarlo y meditarlo. ¿Seré o no seré? Agarrar una flor y seré o no seré. En este momento tú puedes pensar, hermano, y decirle a Dios, yo, Señor, soy un oidor de tu palabra. O ahí en tu corazón decirle, Señor, intento ser un hacedor. Tú dime si lo soy. Porque no existe otra causa más lógica de la religiosidad que ser un oidor, pero no un hacedor de la palabra. Por eso les digo hipócritas, actores, fingen, simulan y disimulan. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Hay muchos cristianos que al venir a la iglesia un día por semana, después de haber derrochado su carne en el pecado los otros 6 días de la semana, todavía creen que no se les nota. Hay un muchacho que yo conozco aquí en la iglesia de años, hermano, años. El otro día entró aquí bien tomado. Traía un tufo a alcohol. Saludando a todo el mundo. Creen que no se les nota. Mire, nadie de los que estamos aquí, hermano, venimos a la iglesia a observar quién es más espiritual o quién es menos, ¿verdad que no? No venimos a eso. Pero estamos reflexionando en las razones por las que Jesús llamó hipócritas a los fariseos. Solo eso, hasta ahí. Nada más. Como dijo alguien por ahí. Y no sería justo hablar juzgando su actitud, pues no somos nosotros aún mejores, ¿verdad? Dios hizo que Moisés se le notara que había estado con él, ¿se acuerda? Le brillaba el rostro y todo el mundo decía, estuvo con Dios.
Si no te brilla el rostro, hermano, nadie se va a dar cuenta que estuviste con Dios. ¿Por qué no te brilla el rostro? Personalmente, déjeme contarle esto. Cuando tengo el honor de aconsejar a alguien que me confía su situación con otra persona, con su cónyuge, con su papá, con su mamá, con su hermano, con su compañero, con su amigo, me dice: oye, Julio, mira, hay una situación entre mi esposo y yo, mi esposa y yo, ¿qué opinas? Y empezamos a platicar, ¿verdad? Y personalmente, cuando me confían su situación, a mí me parece válido escuchar lo que tienen que decir de la otra persona. Pero si no hablan abiertamente de su propio comportamiento, inmediatamente les hago saber que no se logra nada en la consejería. ¿Sí me expliqué o no? Vienen a decirme todo de la otra persona. Es que me hace esto y me hace esto y esto y esto. Y yo los escucho y les digo: no, sí, está bien. Pero luego les digo: a ver, háblame de ti ahora. ¿Qué es lo que tú haces y qué es lo que tú has provocado? No, pues se ponen rojos, tiemblan, les sudan las manos. Es que ese no es el punto, Julio. ¿Qué habrá ahí? Hipocresía. Verso 14 de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mire, hermano, otra razón por la que Jesús llamó hipócritas a estos hombres es porque el hambre de ellos no era espiritual. Repito, es porque el hambre de los fariseos no era un hambre espiritual, ni por conocer a Dios y su revelación, sino un hambre de poder y de dinero. Saqueaban a las mujeres viudas. No sé de qué manera les pedían ofrenda, que ellas daban todo eso, pero engañadas. Y era hambre de dinero y de poder lo que tenían, y habían hecho de eso una doctrina. Aquí vuelve a relucir la doctrina de la avaricia, ¿verdad? Ya no le vamos a decir prosperidad, vamos a decir la doctrina de la avaricia. ¿Cómo ve? Mire, sabemos que mucha gente ha caído en manos de esta doctrina de avaricia, de la cual nos han enseñado y advertido hasta el cansancio, ¿verdad? Pero no está por demás volvernos a examinar si se haya colado en nuestro corazón un poco de levadura, porque la Biblia dice, y Jesús lo dijo, que un poco de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Un poco de este sentimiento de avaricia puede invadir el corazón, aún de alguien que cree que no ha caído en la trampa de la doctrina de la avaricia y la prosperidad. Un poco de avaricia contamina todo el corazón. Ese es el punto que hay que examinar, porque ese es el punto que reclamó Jesús a los fariseos con categoría. Ustedes saquean a las viudas y luego hacen largas oraciones espiritualizando las cosas para dar a entender que fue de Dios lo que hay en su corazón. Y repito, mi hermano, hicieron de esos deseos de avaricia una doctrina. Qué triste que tú y yo, como cristianos, caigamos en el peligro, en la trampa de hacer de nuestros deseos materiales una doctrina. Porque se lo enseñas y se lo enseñas a tu mente, se lo enseñas haces crecer tu deseo por cosas materiales, y hay que cuidar eso, ¿no? ¿Cuántos creen que hay que cuidarnos de eso? De repente nos vemos envueltos en cosas, en deseos de cosas materiales. Cuida eso, hermano. Podemos decirle a Dios 1000 veces que Él es nuestra máxima prioridad, con canciones, con poesías, con oraciones. Tú eres mi máxima prioridad, Señor. Y que fuera de Él nada deseamos en la tierra, ¿verdad? Al mismo tiempo que nos desbocamos por 1000 o más cosas materiales, que deseamos más que Dios en el fondo.
Eso es hipocresía. También. Verso 15 de Mateo 23. Vamos adelante. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas, nuevamente, ¿verdad? Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito era un gentil convertido al judaísmo, que respetaba todas las doctrinas y preceptos de los judíos, y era considerado un miembro de la comunidad. Pero no eran judíos meramente. Había prosélitos rectos y prosélitos de la puerta, les llamaban. Los prosélitos de la puerta eran residentes extranjeros que vivían en la tierra de Israel y seguían algunas de las costumbres. A los rectos se les obligaba a ser circuncidados, a los de la puerta no. Pero atendían la ley y la Torá de los israelitas. Los fariseos buscaban reforzar, fíjese lo que pasaba aquí, hermano, lo que está acusando Jesús. Lo que pasa es que los fariseos buscaban reforzar sus grupos, aprovechándose de gente ingenua de otras naciones que tenían fe en el Dios de Israel. Pero estos terminaban siendo falsos maestros de doctrinas cada vez peores y engañosas en su contenido. ¿Hace cuánto que llegó aquí ese grupo que está ahí en Munguía y La Paz? Hace poco, ¿no? A Guadalajara. ¿Sí los ubica o no? Allá. Mire, hermano, cuando yo empecé a darme cuenta de lo que estos tipos enseñan y cómo engañan a la gente y cómo les sacan el dinero, no, estos son prosélitos de fariseos. Esos son prosélitos de fariseos. A quienes Jesús les dijo, esos son 2 veces más hijos del infierno que ustedes, les dijo a los fariseos. Los disipulan de acuerdo a su enseñanza de ustedes, les dijo a ellos, a los fariseos, y salen peor que ustedes. Hoy en día hay un sinnúmero de lugares en donde aseguran basar su enseñanza en la Biblia, pero si te quedas a descubrir su verdadera intención, no es otra cosa más que el enriquecimiento. Eso es. Verso 16, por favor, mi hermano, de Mateo 23. Ay de vosotros, guías ciegos, ¿qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Ah, mira, ya me debes. Si juras por el oro, me debes lo que hay aquí en oro. Casi les decían, ¿verdad? Y les dice Jesús, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Todo acerca de dinero y de ofrenda y de dádiva, ¿verdad? Dice verso 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Lo que Jesús les hace ver aquí, mi hermano, además de su avaricia, es su atrevimiento, escuche bien por favor, a obligar a la gente a seguir y a aferrarse. ¿Cuántos saben qué es aferrarse? ¿Cuántos entienden lo que es aferrarse? Agarrarte y no soltarte, ¿verdad? No, yo no suelto así. Como cuando un perro de esos pitbull muerde, se les atora la quijada y quedan aferrados al otro animal o a lo que están mordiendo, ¿verdad? Los fariseos obligaban a la gente a seguir y a aferrarse a tradiciones inventadas por ellos, dejando el mandamiento puro de Dios. La Biblia dice también en Mateo, porque los fariseos y todos los judíos se aferran a la tradición, así lo dice. Mateo 7:3, después léalo. Los fariseos y los judíos se aferran a la tradición. Fíjese, hermano, aquí cabe meditar en lo siguiente. Si nos hemos aferrado a obedecer a Dios
No solo influenciados por tradiciones de otros hombres, porque yo sé que un gran porcentaje de los que estamos aquí no somos influenciados por tradiciones de otros hombres. Si tú dices, yo soy cristiano y adoras a Dios y tratas de llevar un cristianismo firme en tu vida, yo sé que no eres influenciado por tradiciones de otros hombres. Bueno, pero cabe meditar si nos hemos aferrado no solo a tradiciones de hombres, sino también a tradiciones personales. No, a mí no me controla nadie, pero puede haber cosas en ti que te controlan a ti. Repito, puede haber cosas en ti que te controlan a ti. No eres influenciado por tradiciones de ningún hombre, pero eres influenciado por costumbres propias. Y Jesús les dijo, ustedes obligan a la gente a aferrarse a sus tradiciones, a las de ustedes, les dijo a ellos. Yo pienso y medito en esta cuestión, Señor, a mí nadie me obliga a hacer este tipo de cosas religiosas. Conozco tu palabra, sé lo que hay que hacer. Pero ¿qué con las tradiciones personales? Hay muchos cristianos que obedecen a Dios a su manera, como dice la canción. Se la cantan a Dios. I did it my way. Yo obedezco a Dios, Julio. No lo dicen así, pero en el fondo como debajo de un tapete de hipocresía o algo así, ¿verdad? Podemos decir en ocasiones, luego lo dejo de hacer, ahorita no. Luego pido perdón, luego obedezco, ahorita no. Hay muchos cristianos que obedecen a Dios a su manera, haciendo de los mandamientos de Dios algo relativo, y los mandamientos de Dios son absolutos. Juzgamos a alguien que se va caminando en Semana Santa hasta Talpa, de Allende, y hasta le decimos, esos son inventos de hombres, ¿por qué te pones ese nopal en la espalda? ¿Por qué te vas a pie hasta allá? No lo hagas. Pero nosotros, cuando Dios nos dice que dejemos de hacer algo de inmediato, lo pensamos y casi le decimos a Dios, luego, Señor, luego, lo voy a meditar. Y nos ponemos a meditar cuando a Dios hay que obedecerle así, ¿verdad? Y nos atrevemos a juzgar a gente influenciada por tradiciones. ¿Qué hay respecto a mis tradiciones? ¿Cuántos tienen costumbres que están luchando por dejarlas? Yo levanto la mano porque yo sí. Jesús les dijo a los fariseos, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por su tradición. Por las costumbres que ustedes tienen, invalidan el mandamiento de Dios. Eso dice Mateo 15:6. Mire, hermano, le voy a decir el pensamiento de una forma parafraseada. Las tradiciones y el estilo personal de obedecer a Dios anulan el efecto de la palabra de Dios en nosotros. En una ocasión escuché al pastor Olivares hace años decir algo que no se me olvida hasta hoy. ¿Sabía usted que hay algo más poderoso que la palabra de Dios? Y todos quedamos así. Y dice él, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. ¿Por qué si me dice ahí no adulterarás, yo sigo adulterando? ¿Por qué no tiene efecto en mí? Por mis costumbres, por mi hipocresía. Porque soy otro al salir de la iglesia, probablemente. El cristianismo se basa en la Biblia sin omitir ni agregar un solo detalle, ni una tilde, dijo Jesús, ¿verdad? Mientras que la religiosidad se basa en ideas de hombres más que en cualquier otra cosa. Cuando anteponemos nuestra opinión a un mandato de Dios, le pregunto, hermano, ¿será cristianismo lo que estamos ejerciendo? ¿Cuántos dicen que no? No. Verso 23, por favor, si es tan amable, de Mateo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, lo más chiquito, y dejáis lo más importante de la ley,
la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y se tragan el camello. Jesús los exhorta aquí, en esta ocasión, diciéndoles hipócritas, por otra razón. Los exhorta aquí con respecto a involucrarse en detalles insignificantes, pasando por alto lo que es realmente importante. Ubíquelo en su vida personal. Ubíquelo en su vida conyugal, familiar, de trabajo. Repito, Jesús los exhorta con respecto a estar involucrados en detalles insignificantes, pasando por alto lo que realmente es importante. Y Jesús les dice lo que realmente es importante, ¿verdad? Si lo que es de máxima importancia para Dios no lo es para nosotros, somos hipócritas. Se lo repito, mi hermano. Si lo que es de máxima importancia para Dios no lo es para nosotros, somos hipócritas. Solo actuamos porque lo cantamos, lo oramos. Quién sabe si lo hacemos todos, ¿verdad? Te has vuelto muy exigente, perfeccionista. Cuidado con los perfeccionistas. ¿Conocen algún perfeccionista? ¿Quién conoce algún perfeccionista? Levanta la mano, así diga, yo conozco a varios, Julio. ¿Por qué le da miedo levantar la mano? Que ahí está su esposa, ¿no? Te has vuelto exigente, perfeccionista, aún en las cosas de la Biblia. Pero no te das cuenta que todos te sacan la vuelta, inclusive tu familia y Dios. ¿Sabía usted que Dios no es perfeccionista? A mí la Biblia me dice nada más que Él es perfecto y perfeccionador, pero no es perfeccionista. La Biblia me dice que Él es perfecto en Mateo 5:48 y me dice que Él es perfeccionista en Filipenses 1:6. Pero perfeccionador, discúlpeme, pero perfeccionista no es el Señor. Imagínese dónde estaríamos usted y yo si fuera perfeccionista Dios. Hay una ventaja, mi hermano. Dios no aborrece al perfecto, dice Job 8:20. La cosa es que no encontré en un versículo si aborrece o no al perfeccionista. Perdóname, no lo sé. Solo sé que no aborrece al perfecto, al que está completo. Él no es perfeccionista. Él es perfecto y es perfeccionador. La obra que comienza la perfeccionará hasta el fin, dice Filipenses 1:6. Piénsalo, ¿eres perfeccionista? Porque dice una frase, por ahí suena, ¿no? No exijas a otros lo que tú no eres capaz de hacer, ¿verdad? Eso les dijo Jesús a los fariseos. Ustedes ponen cargas en la gente que ni con un dedo las quieren llevar. Por eso les dijo hipócritas también. Vamos a ver por qué otra razón les dijo hipócritas. Verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. De robo, mire. ¿Vio qué dice robo? Habla de avaricia. Verso 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Mi hermano, esta es la mejor e insuperable explicación que se haya dado acerca de lo que es la palabra hipocresía. Esto que acabamos de leer. No hay otra mejor explicación de lo que es hipocresía. Personas que se preocupan en guardar apariencias mientras que su mundo privado es corrupto. Todos tenemos un mundo privado. Todos, nadie no tiene. Todos tenemos un mundo privado, un mundo aparte, en donde la invitación en este mundo privado es: cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto y métete en las cosas de Dios. ¿Qué hacemos en nuestro mundo privado? Es bueno pensarlo, ¿no cree?
Dice el verso 27, léalo conmigo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Cuántos han ido al cementerio el 2 de noviembre? Ay, lo agarré en la movida. Iba a decir, ¿cuántos van a ir, verdad? No, ese día la gente deja impecables las tumbas, ¿verdad que sí? Las pintan, las colorean, les ponen flores, les ponen tacos, les ponen refresco, les ponen el Red Bull que tanto le gustaba al muertito, le ponen ahí, no. Pero ninguno se pone a escarbar a ver qué hay abajo, ¿verdad que no? No, pues se les aparece el ánima de Colima, ¿verdad? Jesús les dijo, ustedes son como sepulcros pintados, por fuera la verdad, como diciendo, por fuera de verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Mira, hermano, los fariseos creían que la santidad consistía en lo externo, ¿verdad? Qué mal está eso. Portando inclusive vestimentas de lujo sacerdotales, Eran vestimentas de lujo sacerdotales. Hasta que llegó Jesús con su humilde túnica llena de aserrín, porque de la carpintería se iba a predicar. A mostrarles en qué consiste la verdadera santidad. Yo creo que llegaban y lo veían así de arriba para abajo, ¿verdad? Y él con sus sandalias así, y diciéndoles, ustedes son unos hipócritas, ay, jole, y con unos atuendos increíbles, ¿verdad? Asociar la santidad con lo externo también es hipocresía. Lea el verso 28, por favor. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos, diga conmigo, justos, ¿sí? A los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mi hermano, ¿sabe usted cuál es el colmo de la hipocresía? Cubrir el pecado con actividad espiritual. Cubrir el pecado con actividad espiritual. Ese es el colmo de la hipocresía. Verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Entendió eso? Fíjese lo que están diciendo. Se están refiriendo a todos aquellos que mataban a los profetas, que Dios les mandaba para hablarles la palabra. Israel los mataba. Eso dijo Jesús. Israel, Israel, que matas a tus profetas. Y los fariseos se ponen a decir, no, si nosotros hubiésemos vivido en esa época, nosotros no hubiéramos matado a los profetas. No hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Verso 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Es decir, sigan lo que otros comenzaron. Ustedes son de ellos, no se hagan. Eso les dijo Jesús. Sí son asesinos. Están diciendo que no son asesinos de profetas. Sí lo son. Y hasta por él lo dijo, ¿verdad? ¿A qué se refiere Jesús con estas palabras? Los fariseos pretendían ser conocedores y sabios en cuanto a la historia de Israel y la ley, pero su comportamiento presente mostraba que no había revelación de Dios en ellos y que nada habían aprendido. En otras palabras, mi hermano, se justificaban con baños de conocimiento. Repito, los fariseos y escribas se justificaban, se lavaban con baños de conocimiento. Ese era su jabón, su conocimiento. El principio de la sabiduría no es el conocimiento, ¿verdad que no? ¿Cuántos saben esto? ¿Verdad que no es el conocimiento? ¿Qué es, mi hermano? Es el temor a Dios. Proverbios 1:7.
Jesús, al igual que con los escribas y fariseos, viene con nosotros a confrontarnos. Muchos de los que oyeron la confrontación de Jesús la tomaron como ofensa y, aferrados a su propia opinión, continuaron su estilo de vida rutinaria y sin cambios. Continuaron su estilo de vida rutinaria y sin cambios. Eso es religión. O hipocresía, es lo mismo. Pero otros, al oír la confrontación de Jesús, la tomaron como la oportunidad única para escapar de la religiosidad. Se arrepintieron, nacieron de nuevo y recibieron vida eterna. Eso es cristianismo. Hay una razón, mis hermanos, por la que alguien toma la confrontación de Jesús, o cualquier confrontación, hay una razón por la que la toman como ofensa. Y es el orgullo. Y el orgullo surge en alguien por haber sido ofendido en los momentos cuando debió haber sido confrontado. ¿Me expliqué o no? Es posible que haya orgullo en nosotros porque en los momentos cuando debimos haber sido confrontados, más bien nos ofendieron. Pero Dios está aquí para sanar eso. Y para que cada vez que Jesús te hable, mi hermano, porque yo sé que sí te habla, tú digas: sí, Señor, tu siervo escucha. Sí, Señor, gracias por hablarme que soy hipócrita. Sí lo soy, Señor. Perdóname. No me estás ofendiendo, me estás confrontando. Las palabras de Jesús jamás tuvieron ni tendrán la intención de ofender a alguien, sino, ¿cómo es que Él desea que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento? Segunda de Pedro 3:9. Sería contradictorio, ¿verdad? El cristianismo puro, hermano, tiene como principio el arrepentimiento. Estoy llegando a la parte culminante, permítame decirlo así, del mensaje, y es una parte importante. Déjeme decírselo y escúchelo con su corazón. Mire, nuevamente, el cristianismo puro tiene como principio el arrepentimiento. Y de eso es precisamente de lo que carece la religiosidad. De arrepentimiento. Si tú eres un religioso, puedes detectarlo, o mejor dicho, si quieres detectar fácilmente que eres un religioso, es porque te cuesta arrepentirte. Si te arrepientes rápido de tus errores, mis respetos para ti, mi hermano, eres un cristiano. El arrepentimiento es el distintivo entre un cristiano y un religioso, porque el arrepentimiento hace genuina la devoción. El arrepentimiento hace que tu devoción sea genuina. Yo qué sé qué traes en tu corazón cuando estamos dirigiendo la alabanza, ¿verdad, Chuy? Yo qué sé qué traes tú en tu silla. Yo qué sé de dónde vienes, qué te pasó, qué discutiste, con quién hablaste. Yo no sé qué estás viviendo, hermano. Mire, Jesús sí sabía lo que los fariseos traían en el corazón. Yo no estoy aquí hablándole a usted pretendiendo saber lo que usted está viviendo. No. Yo estoy lanzando esta palabra para mí y a ver si rebota y llega a usted. El arrepentimiento es el distintivo entre un cristiano y un religioso porque hace genuina la devoción. Y genuino es opuesto a hipócrita. Totalmente opuesto a hipócrita. Es por esto que la religiosidad y la hipocresía son gotas de la misma fuente. Yo te dije, el mensaje se llama religión o hipocresía. Da lo mismo. Mis hermanos, el antídoto contra la hipocresía es el arrepentimiento. Yo estoy seguro, como le dije al principio, se lo repito una vez más, yo estoy seguro que usted y yo podemos detectar inmediatamente, por el amor que tiene con nosotros el Espíritu Santo y llega en este momento si se lo pedimos, yo estoy seguro que podemos detectar rápidamente si hay en nosotros hipocresía. Después de haberla definido con todo lo que ya hablamos, ¿verdad? Usted y yo ya lo entendemos, lo que es, y hay mucho más que hablar al respecto. Pero usted lo puede investigar, usted se puede meter en la Biblia y decir: Señor, ¿qué es ser hipócrita? No quiero caer en la trampa. El antídoto contra la hipocresía es el arrepentimiento.
No te quedes donde estás. Arrepiéntate, levántate y dile, Señor, perdóname. He estado dando una doble cara, ¿verdad? Juan el Bautista le dijo a los fariseos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabiste que el arrepentimiento tiene un fruto? Se llama obediencia. El último pasaje que le quiero invitar a leer conmigo es Lucas 12, el que leímos al principio, versos 2 y 3. Lucas 12, 2 y 3. ¿Amén? Búsquelo, quédese hasta el final, yo le invito, y léalo. Vamos a leerlo juntos y pensar en una respuesta para el Señor. Lucas 12, 2 y 3. Jesús dijo, porque nada hay encubierto. ¿Cuántos saben que no? ¿Cuántos me dicen no en voz alta? No lo hay, ¿verdad que no? Dice Jesús, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, ¿qué es eso? Lo que dijiste a oscuras, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en tu cuarto, cuchicheando ahí, se proclamará en las azoteas. Mis hermanos, Dios se encarga de descubrir nuestra verdadera condición. Solo hay que pedirle que no nos descubra hasta el día del juicio final. Que ese día no seas descubierto, ni yo tampoco. Que nos descubra ahorita. ¿Cómo ve? Es mejor que nos descubra ahorita Dios, ¿verdad que sí? Porque ese día ya no hay, como dice el mexicano, ya no hay vuelta para atrás. Imagínate que en su presencia Dios, ya ahí en el mero día, tú eres un hipócrita y tú digas, ¿cómo? ¿Cuándo? Mejor dile eso ahorita. ¿Qué te parece? Si lo detectas en tu corazón. Yo no lo detecto. Nadie lo detecta, solo Dios y tú. Si nuestra hipocresía es descubierta ahora, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y tal vez hoy sea menos doloroso que mañana. Yo quiero invitarle a ponernos de pie en una reverencia al Señor y orar juntos. ¿Qué le parece? Póngase de pie. No se vaya, por favor. Si tiene que irse, yo respeto eso. Yo lo respeto, ¿eh? Yo solo le estoy invitando a que oremos juntos. Amén. Cierra tus ojos si eres tan amable. Dale una respuesta al Señor. Si tú te preguntas ahora, Señor, ¿hay hipocresía en mí? En cuanto termines la frase, te vas a dar cuenta si la hay o no. Porque Dios es bueno. Y lo mismo que usó para confrontar a los fariseos, lo usa para confrontarnos a nosotros. Inclina tu rostro y con una reverencia genuina, dile al Señor Jesús, Señor, no quiero ser un hipócrita. No quiero convertir el cristianismo en religión, Señor. Qué triste es eso. Señor, si lo he estado haciendo conscientemente, qué mal, ¿verdad? Me arrepiento, Señor. Si tú estás aquí de pie o escuchando en internet, pensando, soy cristiano, y has leído conmigo estos pasajes, pero tienes pensado seguir practicando ese pecado en lo oculto, Jesús dice, eres un hipócrita, eres un religioso. Es lo mismo. Pero si tu respuesta a la palabra de Dios es arrepentimiento y obediencia, hay cristianismo en tu corazón. Y los cristianos alzamos nuestras manos, ¿verdad? Y le decimos, Señor, quiero ser genuino, quiero ser verdadero, quiero ser sincero. Quiero ejercer el cristianismo, Señor, sin convertirlo en religión. A causa de que se cuele la levadura y que ese poquito de levadura vaya a contaminar todo mi corazón, Señor.
Señor Jesús, gracias por advertirme, por confrontarme. Que me cuide de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Señor, perdóname. Dile en voz alta, iglesia, me arrepiento. Porque el arrepentimiento, Señor, es el distintivo entre el cristianismo y la religión. Siempre quiero arrepentirme, Señor, cuando fallo. Siempre quiero ir y pedirte perdón y caminar la senda del cristianismo verdadero. Gracias por tu palabra. Gracias por confrontarme. Gracias porque me amas y descubres mi corazón en este tiempo, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Que estén bien.